Hola, bienvenidos a mi canal. En este episodio vamos a triplicar la población que tengo actualmente, pero primero vamos a hacer algunos detalles. En el anterior episodio ya había desbloqueado las autopistas, entonces primero voy a hacer una intersección que ya tenía como programada con algunas calles de tierra, dejarlas ahí, pero ya ahora desbloqueadas las autopistas. Entonces lo que voy a hacer es construir esta intersección que me va a permitir tener otra forma de entrar hacia los pueblos que ya tengo. O sea, el pueblo y el suburbio que ya tenía. Pero lo principal de este episodio va a ser que voy a triplicar la población completamente. Eso con el fin de llegar hasta el siguiente nivel que pueda desbloquear las residencias de altura, como lo había dicho en el anterior episodio, que ese era el principal objetivo y ya con este episodio lo pude lograr. Pero eso toca hacer un montón de decisiones para poder llegar a ese nivel, que es algo que ya lo he dicho varias veces, que el juego tiene cuando uno tiene todo bloqueado. Es muy difícil la progresión que se tiene con el juego porque empiezan a llegar problemas y porque no hay el espacio que uno quisiera usar para tener toda esa población. Entonces lo que vamos a ver después de hacer estos ajustes de la intersección es que voy a empezar a construir una nueva ciudad un poco cerca de lo que ya había construido, pero eso me va a generar un poco más de retos porque va a llegar más congestión vehicular y también van a llegar otros problemas como agua y energía que me toca transportarlos hacia ese lugar. Pero en cuanto a la intersección, pues lo que vemos es que aquí la detallo un poco más de lo que de solo construirla y la dejo hasta ese punto porque de ahí se va a conectar con el otro lado que va a ser el downtown. Ya en el siguiente episodio yo creo que empezaré a construir ese downtown porque ya tengo desbloqueadas las oficinas y las residencias de altura, que también lo mismo con el comercio. Entonces ya por fin podría construir esa parte. Antes de empezar a construir el nuevo pueblo, como lo llamaré, amplié un poco los suburbios, que es lo que está cerca al downtown, y hago una extensión del pueblo que ya tenía, el pueblo inicial, hacia el lado del mar para poder construir en esa zona, pero va a ser menos denso que el resto de las zonas. Entonces, al principio quería tener más residencias en ese lugar, pero el espacio no me dejaba y por eso decidí de una vez construir un pueblo aparte y que me permitiera tener toda la residencia disponible para llegar al nivel de los 6.000 habitantes. Actualmente en esa parte ya tenía 2.300, pero me tocaba triplicar todo esa población para poder lograr desbloquear lo que necesitaba. Bueno, mientras estaban construyendo las residencias, empiezo a crear un poco más de industria porque cada vez que empiezo a crear más residencias, pues obviamente se necesita más industria para que haya todos los empleos que pueda sostener pues a toda esa cantidad de habitantes que van llegando. Si se acuerdan de episodios atrás, veía que tenía problemas con la electricidad, pero mostraba que tenía alta disponibilidad de electricidad y no entendía por qué. Y ahí me doy cuenta de que en el mapa ya venía con algunas zonas donde tenía una represa y tenía un servicio de electricidad eólica. Entonces, pues lo que hago es hacer una conexión desde ese punto donde están
y hacer una línea completamente hasta donde tengo ya la población, y eso me genera mucho más electricidad y no tengo problemas después con eso. No solo amplío la industria y el comercio, sino también aprovecho para ir ampliando la infraestructura de bicicletas. Ahí me doy cuenta que puedo conectar los suburbios que estaban en el inicio del pueblo, que espero tenerle algún nombre a ese pueblo. Si alguien en los comentarios me puede sugerir cuál. Después de detallar las zonas ya construidas, aquí vemos el lugar donde voy a construir la siguiente población, que es la que me va a permitir llegar a los 6000 habitantes y poder desbloquear lo que ya les había contado. Toda esta zona va a ser un distrito completamente con el DLC de Green Cities, tanto de comercio como de residencia. Ya lo tiene pues aplicado con el distrito que creé en toda la zona, y va a quedar como un poco de comercio en el centro de cada una de las dos zonas que construí en este lugar. Digamos, no quise hacer como un pueblo gigante único, sino como ya venía el mapa con dos carreteras en una rotonda, quería que una rotonda se fuera hacia, digamos, un pueblo, por así decir, y la siguiente calle que tiene una conexión hacia otro pueblo un poco más pequeño. Pero finalmente están muy pegadas las unas a las otras. No sé si en algún futuro de pronto ya terminen uniéndose. De pronto ya cuando haya demasiado tráfico, pues tocará quitar esa rotonda que está un poco pequeña pues para lo que se va a construir en ese lugar. En este punto dejé un parque como para que tenga una zona verde mucho más grande y que no todo sea solo cemento y residencia. Y como vemos empiezan a generarse problemas tanto de agua, de energía y como de desagüe de basuras, porque quedó tan alejado de lo que ya había construido que toca hacer líneas por todos los lados. También al construir toda esa zona gigante de residencia, el juego me empieza a pedir demasiada industria, entonces lo que hago es ampliar la industria agrícola y también la que ya tengo. Y en esa zona donde estoy construyendo esto va a quedar, yo creo que definitivamente la zona industrial, donde va a quedar tanto la agrícola como la de edificios, que es un poco más contaminante, porque ahí tengo el espacio para construir la estación de carga del tren. También me va a permitir trasladar lo que ya había construido en industria, porque realmente ya se está acercando demasiado lo que va a ser el downtown, y no quiero que cerca del downtown pues quede toda esa zona industrial, sino que sea llena de suburbios a todos los lados. Como ven, aquí empiezo a ampliar un poco lo que va a ser la zona industrial ya definitiva de la ciudad. También, si se darán cuenta, yo construyo un poco desordenado porque empiezo en una parte, después voy a otra y otra, pero también es porque el juego lo obliga a uno, digamos, a construir residencia y después industria, después comercio, después residencia, y así va como siendo muy progresivo, pero exigiendo rápidamente de todos los recursos. Y por ejemplo aquí pues ya me descuido de algunas cosas que el juego empieza a pedirme, como es el desagüe. Menos mal me doy cuenta rápido, porque si uno no se da cuenta de esos errores que uno va teniendo cuando construye,
la gente se va yendo, todo se va abandonando y lo peor es que voy teniendo poco dinero. Entonces, a pesar de que voy ampliando toda la ciudad, no he generado los suficientes ganancias para tener más recursos y poder construir cosas que ya quisiera construir. Por ejemplo, una línea de bus o algo que ya empieza a necesitar la ciudad. Ahí también empieza a pedir una estación de policías y luego estará pidiendo una estación de bomberos porque eso es lo que el juego va exigiendo cada vez más. Posiblemente la estación de policía que ya tenía antes da cobertura a eso, pero se demora demasiado en llegar porque es un poco lejos a donde ya estaba la siguiente. Entonces, cuando las estaciones son muy lejos de las zonas que lo piden, es muy difícil que cubra rápidamente algunos errores y pues ya empieza a haber abandono de los habitantes. Es un buen consejo a tener cuando se va a construir por primera vez, si alguien es nuevo. Lo ideal es que los servicios queden cerca, pero tampoco construir demasiados, pues porque eso va demandando mucho dinero y uno va perdiendo mucha plata. Como la ciudad viene creciendo, estoy incrementando los impuestos, que eso me permite generar un poco más de ganancias a futuro para poder tener mejor ingresos y poder construir más cosas. Ahí ya llegué a uno de los siguientes niveles, pero ese siguiente nivel no me permitía tener las residencias eh, de alta capacidad ni las oficinas. Por eso empiezo a ampliar la otra zona, al otro lado donde está el pueblo que ya creé y empezar a ampliar hacia las montañas. Me gustaría tener un poco de población hacia la montaña para en un futuro poner un cable o teleférico pues que pueda comunicarse hacia alguna estación. Si ven en esta zona dejé al lado del parque dejé todo un espacio verde. Ese espacio lo que quiero hacer es como una especie de parque, pero también que ahí se genere algunos medios de transporte que comuniquen hacia lo que ya había construido. Es decir, tal vez haya un monorriel porque ya allí hacia el otro lado podría crear una estación de tren, pero hacia este lado podría construir un monorriel o un tranvía que comunique directamente hacia el downtown y hacia lo que ya construí. Estos serán algunos suburbios que tendrá el pueblo, que estarán conectados cerca a la montaña y espero que se construya un poco más arriba para poder hacer una estación de teleférico. Aquí empiezo a ampliar también la zona industrial y como vemos voy de un lado al otro porque el juego sigue exigiendo tanto residencia como industria. Ya en los siguientes episodios yo creo que dejaré de construir tanta industria porque al tener la capacidad de construir oficinas, ellos es la mejor manera para dejar de construir las industrias porque las oficinas permiten quitar la demanda de las zonas industriales. También lo que quiero hacer es empezar a construir con el DLC de industrias, que sería mayormente agrícola, para que quede un poco más visualmente más bonito y porque eso también genera muchos mejores ingresos que lo que ya genera la industria que tengo construida. Esto es un poco de ir mirando también cómo quiero que se vean los pueblos. Por ejemplo, dónde iría como el centro del pueblo y también dónde iría el comercio, que normalmente quedaría en el centro de ese pueblo. Y a los lados pues ya se como una especie de suburbio que tenga menos densidad. Eso es como el diseño que siempre me gusta aplicar en todas las ciudades que creo en este juego. Que cada pueblo tenga un pequeño centro y de ahí se vaya expandiendo y vaya siendo de menos densidad, como hemos visto acá. En la zona más cercana al downtown, lo que yo llamo suburbios, porque son pequeñas locaciones donde tiene densidad muy baja, pero que están muy cerca del centro. Si ven aquí, me tocó crear
vertederos para poder suplir la demanda que necesita la ciudad de basuras, porque ya me empezaba a pedir demasiado camiones de basura y no tenía cómo cumplir eso. Pero entonces lo que pasa es que empieza a generarse más tráfico porque esos camiones pues empiezan a salir y a salir por todo lado y es difícil controlarlo. Por eso veo que ya empieza a haber mucho tráfico y pues como ven esta rotonda es un poco más pequeña. Entonces uso el mode de tránsito para poder que fluya mejor el tráfico en esa rotonda y que los vehículos no paren tanto. Y así fluye mucho mejor. Ese modo ayuda muchísimo a mejorar el tráfico en algunas zonas porque en este momento está llegando muchos carros por lo que van a llegar hacia las viviendas para empezar a vivir ahí. Pero después de pronto se baja un poco el tráfico porque ya se establecen ahí y trabajan cerca como en las oficinas que les creé ahí mismo en ese pueblo. Pero si veo que ya ese tráfico empieza a empeorar, pues es bueno ya empezar a tener medios de transporte. El problema de eso es que se genera un poco más de gastos que toca buscar cómo suplirlos con algunos ingresos, con más industria, con exportaciones, poner estaciones de carga, que eso ya será en otro momento. En algún siguiente episodio quiero hacer un capítulo totalmente de detallar algunas zonas porque lo que vemos aquí es como un speedrun de construir rápidamente para desbloquear lo que necesitaba hacer. Pero quisiera tener más detalles en algunas zonas porque lo dejo muy a la construcción básica y no se permite ver como más bonitas las zonas. Como les conté, esta será la zona donde va a estar la estación de tren. Ahí quito un poco los rieles para que después pueda generar bien la estación. Lo que quiero es instalar el mod de Railway 2.0, creo que se llama así, es de Revo. No sé cómo se pronuncia el nombre de él. Que se ve mucho más bonito las vías del tren y se ven como más suavizadas cuando uno las conecta hacia otras vías. Pero por ahora pues no la he instalado porque finalmente no puedo construir todavía los trenes y tampoco tengo el dinero para hacerlo. En este punto de los suburbios lo que hago es delimitar hasta dónde va a llegar la residencia de baja demanda y dejar hasta ahí para ya en el siguiente episodio empezar a construir edificios más altos. Pero entonces hasta ahí, como ven, esa será la calle donde va a empezar la residencia alta y dejaré hasta ahí el suburbio. Como ven, la ciudad ya está totalmente mucho más expandida. Y también empiezo a generar lo último de las industrias porque aún me sigue exigiendo demasiada industria. Esto es otra cosa que me gusta hacer, es planear cómo va a ser la conexión con la línea de tren a futuro
y empezar a quitar esa línea que sobra, que viene con el mapa y no me gusta para nada porque está hacia ambos lados de la autopista. De pronto cuando la vaya a quitar completamente les muestro cómo viene el mapa y pues cómo sería la última conexión. Como ven, también sigo ampliando los impuestos porque necesito mucho más ingresos. Había tomado un préstamo, pero eso es como para dejarlo por si necesitaba gastar más en carreteras. Por eso sigo construyendo con las carreteras de tierra porque esas son menos costosas mensualmente. Y ya con esto ahí veo que ya llego a Big Town, que es el último reto que necesitaba para ya tener desbloqueada la mayoría de cosas. En el siguiente episodio ya empezaré a construir un poco más el downtown porque ya tengo desbloqueado lo que necesitaba para construirlo. Y aquí vemos cómo queda esta zona residencial con la zona verde, que será un lugar de expansión para los medios de transporte, y cómo queda expandida la ciudad. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.